Buen día, nuestro grupo está conformado por Jesús Pereira, José Méndez y Jorge Mendoza. Para el diseño de la fuente regulada de voltaje variable de doble polaridad elegimos el voltaje de 13 voltios y 1 amperio. Para el valor R1 del regulador LM317, el dato lo obtenemos del datasheet, que recomienda un valor de 240 ohm. Por eso elegimos R1 como dicho valor. Para R2, que es el potenciómetro, lo encontramos con la ecuación que se encuentra en el Savant o en la hoja de datos, que dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de referencia por 1 más R2 entre R1. Y el voltaje de referencia para el LM317 es de 1,25 voltios. Despejamos R2 y queremos un voltaje de salida máximo de 13 voltios. El voltaje de referencia es de 1,25 voltios y la resistencia R1 es de 240 ohm. Por lo tanto, al despejar R2 obtenemos un valor de 2256 ohm. Para el capacitor C1 y el transformador LM37, su circuito interno consume 3 voltios. Si queremos que en la salida sea de 13 voltios mínimo en el capacitor C1, para ello tiene que llegar un voltaje de 16 voltios. Entonces nuestro voltaje mínimo es 13 voltios más los 3 voltios que consume. Consideramos un rizo de 3 voltios y el voltaje máximo sería 19 voltios. Para el valor del capacitor es la corriente máxima entre el rizo por la frecuencia. La frecuencia en este caso no es de 60 Hz para el capacitor, sino que tomamos una frecuencia de 120 debido al rectificador. Entonces tenemos que, debido a la ecuación, 1 amperio, que es la corriente máxima, entre 3 voltios, que es el rizo, por la frecuencia que es de 120 y nos da un valor de 2777 microfaradios. Hemos considerado que el puente rectificador consumirá 1.4 voltios, por lo cual el voltaje secundario máximo del transformador tiene que ser igual al voltaje máximo del capacitor más 1.4 voltios, lo que nos da un valor de 20.4 voltios pico o 14.4 voltios RMS. Por lo tanto, debemos transformar de 120 voltios RMS a 14.4 voltios RMS. Para ello hemos usado en Proteus un transformador con tap central en el devanado secundario, y para obtener la relación de voltaje deseada calculamos la inductancia primaria asumiendo que la inductancia secundaria es de 1 Henry, lo que nos da un valor de inductancia primaria de 69.44 Henrys. Ya con estos valores obtenidos basta con colocar la inductancia primaria y la inductancia secundaria en las configuraciones del transformador en Proteus para así obtener la relación de transformación deseada. Para el capacitor de salida C2 hemos seleccionado un valor arbitrario de 10 microfaradios. En el caso de la salida negativa de menos 13 voltios, tenemos que en el datasheet para el LM337 el fabricante también recomienda un valor de R1 de 240 ohmios. Por lo tanto, hemos asumido este valor y aplicando un procedimiento análogo al anterior, obtenemos los mismos valores de resistencia y capacitores: R4 2256 ohmios, C3 2777 microfaradios y C4 10 microfaradios. Ahora, haciendo uso de Proteus, podemos realizar la simulación de la fuente previamente diseñada. Primero, podemos observar en el devanado primario del transformador la entrada de 120 voltios RMS y en el secundario los 14,4 voltios RMS que habíamos calculado previamente si medimos con respecto a la derivación central del transformador, y el doble si medimos completo, es decir, de la salida positiva a la negativa. Luego pasamos por el puente rectificador y llegamos al capacitor, el cual habíamos calculado con un valor de rizado de 3 voltios. Por lo tanto, en esta zona debería presentarse un máximo de 19 voltios. Sin embargo, hay 19,5, lo cual es un valor aceptable. Por último, llegamos al regulador, el cual con el potenciómetro al 100% nos entrega una salida positiva máxima de 13,1 voltios. Y el regulador inferior nos entrega una salida negativa máxima de menos 12,7. Podemos observar también que si reducimos el potenciómetro, el valor del voltaje de salida también disminuye. Si lo reducimos al máximo, es decir, a 0%, podemos llegar a un valor de salida para ver de 1,37 voltios. Y lo mismo aplica para la parte negativa. Si disminuimos el potenciómetro, disminuye el voltaje de salida entregado. Esta fue toda nuestra defensa, espero que les haya gustado.